Sí, es segunda de Timoteo, el que vamos a comenzar. Recuerden que terminamos lo que es primera de Timoteo el último jueves que nos vimos. Entonces hoy vamos a continuar con segunda de Timoteo. Entonces, primero que nada, son las últimas palabras registradas en la Biblia de Pablo, ya que precisamente, pues, como leemos, ahorita vamos a leer, bueno, no ahorita, sino en el transcurso de la carta, vemos que precisamente él estaba encarcelado, pero no encarcelado como la primera vez que fue en Roma, que era un encarcelamiento domiciliario, sino en este caso sí era precisamente un encarcelamiento más fuerte, por así decirlo, más cruel, porque no se tiene bien, o bueno, no sé si por ahí después nos dice esta Adi, pues realmente cómo se encarcelaba en esos tiempos cuando era precisamente ya un encarcelamiento más duro. Entonces, pero sí no eran las mismas condiciones que tenía antes Pablo. En ese caso, la primera encarcelamiento, pues sí tenía precisamente un encarcelamiento domiciliario, es decir, que podía tener visitas, podía incluso tener precisamente la facilidad de poder enseñar, y en este caso no. En este caso, pues podría decirse que era como una cárcel fría, una cárcel que precisamente estaba, vaya, apartado de todas las comodidades que podrían existir. Entonces, sí era una situación dura en la cual estaba ya Pablo, y era a causa precisamente de una persecución que se estaba dando a causa de Nerón, sí, de Nerón, que precisamente estaba acusando a los cristianos que había ocurrido un incendio en el cual pues gran parte de Roma pues había sido destruida. Entonces esta persecución estaba fuerte. Entonces para todos los cristianos, no solamente para Pablo. Entonces dentro de este contexto pues vamos a ver igual que lo que le escribía a Timoteo era igual para alentarlo acerca de lo que estaba ocurriendo y pues que no decayera en lo que le había sido encomendado. Entonces recordemos que igual, entonces en este caso igual la iglesia, el que estaba encargado Timoteo, que era Efeso, pues precisamente estaba siendo perseguida, pero una persecución, pues, una persecución alta, una persecución que el hecho de decir que eras cristiano era casi decir, pues, precisamente que era una condena de muerte. Entonces, pues, sobre esto, pues, precisamente alienta a Timoteo Pablo. Pero igual, sobre esto veamos que precisamente es una carta con mucho amor, porque eran las últimas palabras de Pablo que él iba a dar a Timoteo. Y a Timoteo no era como simplemente un alumno más o un discípulo más, sino lo consideraba precisamente un hijo. Entonces, tratemos de ver como la profundidad de esto, que es como si nosotros tuviéramos un hijo. Los que tienen hijos pues ya tendrán un poquito más de ese sentimiento, que están ya, saben que precisamente van a faltar, van a morir, o en este caso, pues van a ser asesinados, y precisamente el decir estas últimas palabras, pues van como un consejo totalmente lleno de amor, tratando de que se le quede grabado a la persona, en este caso a Timoteo, lo que tiene que hacer aún en futuras condiciones, que aunque ya no se encuentre Pablo. Entonces trata de abarcar todo esto con esta pequeña carta que tenemos, con ese sentimiento de consejo, pero ese sentimiento igual de amor por Timoteo, sabiendo de que pues, van a ser sus últimas palabras. Entonces, tratando de ver esto, debemos igual de valorar nosotros pues las palabras de Pablo, porque cada palabra de Pablo fue inspirada por el Espíritu Santo y precisamente trabajó mediante de él y a través de él para que precisamente nosotros pudiésemos tener estas palabras. Y es precisamente un mensaje de Dios para nosotros. Quizás en ese punto se lo dio a Timoteo, pero se lo dio con amor, sabiendo de que pues era más que simplemente un discípulo, sino lo consideraba su hijo. Entonces lo que leamos aquí, igual de la misma manera, sabiendo de que va ese amor impregnado, pues es de la misma manera en que Dios igual nos está hablando a nosotros, ¿vale? Entonces, pues una vez terminado esto, vamos a orar antes que comenzar ya completamente todo. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener con la iglesia. Gracias porque nos permites iniciar una carta más y ponemos este tiempo en tus manos, sobre todo sabiendo de que dentro de todo el contexto era quizás una despedida, pero igual un consejo lleno completamente de amor de Pablo hacia Timoteo. Y
que podemos ver en cada una de las líneas, en cada una de las palabras que podemos leer, ese amor y que igual ese amor no solamente es hacia Timoteo, sino igual eres tú hablándonos a nosotros. Que nuestro corazón es un corazón perceptivo para poder saber lo que tú nos quieres decir y hablar, y que nuestro corazón sea transformado a tu imagen y semejanza y que podamos actuar conforme tú deseas. Lo que más queremos es agradarte a ti, lo que más queremos es poner una sonrisa en tu rostro y cada vez de que nos veas estés pues feliz de lo que hacemos. Ponemos este tiempo en tus manos y que nuestros corazones sean corazones dispuestos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, Richie, ¿me puedes apoyar, por favor? Versículo 1 y 2, ¿verdad? Sí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ok, gracias. Gracias. Escuchar. Bueno, entonces la primera parte precisamente quiero sacar una porción de ahí que es según la promesa de vida. Y precisamente en esta promesa de vida Pablo vivía. Entonces es algo que nosotros tenemos, como les comentaba yo hace tiempo, acostumbrarnos o no acostumbrarnos, sino más bien vivir en esta vida. ¿Y cuál es esa promesa de vida? Primero que nada, cuando nosotros aceptamos a Cristo, que yo creo que todos los que estamos aquí, pues ya hemos aceptado a Cristo, su palabra dice que precisamente nosotros ahora somos una nueva criatura. Ahora nosotros tenemos una nueva vida. De hecho, la palabra igual viene y dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Es precisamente que cuando nosotros ahora estamos en Cristo, las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, las debemos vivir a través de esto, que ya Cristo está en nosotros y de que hay una nueva vida en la cual nosotros estamos ahora viviendo. Muchas veces luego se comete el error de decir, tendré una nueva vida cuando Cristo venga o cuando nosotros muramos, ¿no? Ya comienza esa plenitud de vida y no es así. La plenitud de vida comienza a partir de que nosotros somos salvos y creemos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo vivía en esa vida y aparte, obviamente, igual tenías puesta la vista en la vida que venía después de esta vida, por así decirlo. Entonces, el hecho de que nosotros nos movamos o vivamos nuestro estilo de vida confiando en de que ahora nosotros somos nueva criatura y que después de esto viene otra vida completamente plena y completamente llena más bien de la presencia de Dios, es lo que nos tiene que estar cambiando y moviendo, porque nuestras decisiones ya van a ser distintas. Entonces, Pablo le está diciendo esta parte en la que dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, igual está recalcando a Timoteo que él está viviendo por esa vida que en Cristo Jesús se le prometió. Y esa promesa pues es cumplida a raíz de que nosotros creemos en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, ahora lo nuevo está en nosotros, una nueva forma de pensar, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir en base a esa nueva mentalidad. ¿Cuál es esa nueva mentalidad? Pues la mentalidad de Cristo. Y para tener cada vez más esa mentalidad de Cristo, la palabra es la que tiene que estar saliendo a relucir en nuestra vida. Después, en la segunda parte dice, amado hijo. Estas palabras nos hacen precisamente ver lo que Pablo sentía por Timoteo. Es una profundidad en la carta que vamos a estar viendo, que vamos a encontrar el amor que tenía Pablo hacia Timoteo. Entonces, como les comentaba al principio, tratemos de ver precisamente ese amor que vamos a ver en esta carta que Pablo tenía hacia Timoteo. Y es de la misma manera en que Dios, el Espíritu Santo, nos está diciendo cada una de estas cosas con amor, con ese amor que caracteriza de un padre a su hijo. Entonces, podemos encontrar de que igual entonces en esta parte, pues Pablo encontró la familia, en la familia, en la iglesia. Entonces, en este caso, a Timoteo lo veía como hijo. Y yo creo que a muchos otros hermanos igual los consideraba como su familia. ¿Qué me hace ver esto? ¿O qué podemos ver en esto? Que precisamente la iglesia ahora se puede convertir en nuestra familia. Entonces, no hay que cerrarnos a que precisamente
la iglesia igual es simplemente un grupo, sino más bien es una familia en Cristo Jesús. Entonces, de ahí es que igual nos digamos hermanos, que ojalá esa palabra de hermano igual se vuelva una palabra viva, más que simplemente un protocolo que decimos como cristianos. Entonces, podemos encontrar esa familia en la iglesia y tenemos que dar, así como Pablo se lo dio a Timoteo, dar esos consejos, esas exhortaciones en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es una familia. Somos una sola iglesia. Recordar esto, ¿vale? Vamos al capítulo 1, versículo 3 y 4. Suegro, ¿me puede apoyar, por favor? Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sigo no alcanzo a ver, desde mis mayores préstame. Empiezo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Okay. Gracias, suegro. Nuestras oraciones sí importan. Existía precisamente un amor genuino entre Pablo y Timoteo, pero ahí dice que por las circunstancias tuvieron que separarse. No indica bien cuándo se tuvieron que haber separado, pero imagínense que precisamente al existir esa separación pudo haber sido por el encarcelamiento de Pablo, por la persecución. Entonces, al existir esta separación, muchos podríamos pensar, pues se fue dividiendo o simplemente ya no existía esa misma relación o ya no existía ese amor, pero no. Pablo dice que él daba gracias a Dios y que día y noche se acordaba de él y que en sus oraciones estaba. Entonces, ¿qué me hace indicar esto? Que precisamente las oraciones sí importan. Nuestra oración importa porque no es de que Dios no actúe si no oramos o que Él esté ajeno a la situación y desconozca qué le está pasando a cada quien si no oramos. No, realmente Él es omnisciente, lo sabe todo, Él es omnipresente, está en todo tiempo y Él es omnipotente, puede actuar como quiera y cuando quiera porque es Dios. Pero es ahí donde igual entra como que el regalo, el amor y la misericordia de Dios, porque por alguna razón, en su infinita sabiduría y en su infinita omnipresencia y omnisciencia, Dios se place en escucharnos y en actuar de acuerdo a lo que oramos, pero igual de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces es un regalo que nosotros se nos da el hecho de orar y que Dios se mueva de acuerdo a su voluntad. Como les comento, no es que precisamente Dios no sepa. Entonces, de ahí es la importancia que precisamente nosotros tenemos que orar por aquellas personas que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi esposita tiene una práctica muy peculiar que yo, la verdad, nunca la había hecho. Pero mi esposita, cuando se le viene algún sueño o alguna inquietud, se pone a orar. Así sean las 3 4 de la madrugada, se levanta y se pone a orar. Y yo no, ¿verdad? Yo simplemente tenía un sueño o algo así me perturbaba y pues, seguía yo durmiendo. Y es algo que precisamente creo yo que es una buena práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que te pone precisamente estas inquietudes, es aquel que te pone este pensamiento para que ores por una cierta persona. O en este caso, pues el amor tan grande que existía entre Timoteo y Pablo, pues Pablo oraba por Timoteo y no me cabe la menor duda de que igual Timoteo lo hacía por Pablo. Entonces, pues tengo un tío que siempre dice, oren los unos por los otros. Ya está bien viejito y siempre nos dice, oren los unos por los otros. Entonces, nosotros debemos de hacer esto. Lo que igual, leyendo un poco, comentaba la Biblia, dice, nosotros tenemos una lista de personas por las cuales oramos y decía el comentario, si es de que no lo tenemos, pues es una buena práctica que tenemos que comenzar a hacer. Entonces, ¿qué libro estamos estudiando? Segunda de Timoteo. Entonces, si es de que no tenemos esa lista, comenzamos a hacerla. Y bien dice el pastor, si no tenemos por qué orar, bueno, en esa lista pues ahora tenemos por esas personas que orar. Y dentro de esa lista, pues precisamente no olvidemos agregar a nuestros pastores y a nuestros líderes, porque precisamente es como igual podemos nosotros demostrar el amor hacia ellos.
Y aparte, porque llevan una gran labor en la iglesia y día tras día, pues ellos dan su mayor esfuerzo. Oremos porque los fortalezcan, oremos por sabiduría, oremos porque siempre esté la presencia de Dios acompañándolos y tomando cualquier decisión. Entonces, es una forma en la cual hay amor presente los unos por los otros, aún en la distancia. Igual de la misma manera, la otra vez comentó Adi, el orar por aquellas personas de Irán que precisamente estaban en situación difícil por la guerra. Entonces, igual cuando hay sentimientos, porque precisamente el Espíritu Santo nos está llevando a orar por esas personas que aún ni siquiera conocemos. Entonces, nuestras oraciones sí importan, ¿vale? Vamos con el capítulo 1, versículo 5. Por favor, suegra, ¿me puede apoyar? Trayendo a la memoria la pena fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta porción me encanta porque, bueno, me recuerda mucho pues a todas las generaciones pasadas que pues Dios me ha permitido saber que pues estuvieron presentes en su fe genuina y que gracias a esa fe genuina que tuvieron ellos de hace tiempo, la fueron transmitiendo a mis tíos y de mis tíos pues a nosotros, o a mi papá, a mi mamá y etcétera, ¿no? Entonces, y pensemos esto, la fe genuina igual se puede contagiar de generación en generación. Entonces, no es bueno que nosotros escondamos la luz que Dios nos ha dado y que la dejemos opacar por otras personas que no tienen no tienen la misma fe que nosotros. ¿A qué me refiero? En esta situación en la cual dice que su abuelita Loida y su mamá Eunice, muy probablemente, no, bueno, más bien, no probablemente, más bien no menciona al padre. Entonces, ponen una situación en la cual muchas veces puede estar una familia, en la cual solamente una parte de la relación o del matrimonio sea el creyente, sea cristiano, la otra parte no. Pero es de ahí la importancia en que precisamente la luz que Dios ha puesto en nosotros no sea opacada. ¿A qué me refiero? Gracias a la abuelita Loida y a Unice, que lo hicieron y su fe no fingida, dice la palabra de Dios, es que ellas tuvieron, fue que Timoteo pudo aprender de ellas. Entonces, nosotros de la misma manera debemos de comenzar a hacer acciones en la cual nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros abuelos que no son creyentes o nuestros padres que no sean creyentes puedan ver la fe no fingida. ¿A qué me refiero? Podemos, o más bien que los demás puedan ver que nosotros escuchamos alabanzas o podemos cantar alabanzas e invitemos a adorar a Dios. Así como invitamos a ver una película, así como invitamos a ver una serie, así como invitamos a jugar, igual podemos invitar a eso. O que ellos vean que nosotros cantamos, luego mi esposa se pone a cantar así y pues ahí me contagia, ¿no? O viceversa. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un ambiente en el cual pues precisamente hay gente que pues no cree? Hay medidas, hay modos, igual el Espíritu Santo nos da sabiduría cuándo y cómo hacerlo, pero en un ambiente en el cual, pues quizás, pues en este caso, el matrimonio es cristiano, pues trabajar eso con nuestros hijos, trabajar eso con ellos porque precisamente se pasa de generación en generación. También que nos vean orar y que los invitemos a orar. De la misma manera que nos vean leer la Biblia, y igual invitémoslos a leer la Biblia. Y esto incluso puede ser de forma casual, se va de capítulo en capítulo y comentar qué les pareció, qué ven, qué encuentran, en una plática que no sea tan forzosa, sino que la palabra se disfrute, que la palabra sea algo cotidiano que se lea. ¿Por qué? Porque así como la abuelita Loida y precisamente la mamá Eunice pudieron centralizar tanto esto en sus vidas, que Timoteo ahora tenía esa fe que era genuina, que no simplemente era una fe que variaba, sino que era una fe que lo llevó hasta incluso estar a cargo de una iglesia gracias a que Pablo vio en Timoteo la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces vemos qué tanta responsabilidad existe en nosotros, qué tanta responsabilidad y qué tanta alegría puede haber de que tú como papá o como hermano o como tío puedas ver unas 2 o 3 generaciones después que la palabra de Dios que tú hablabas
y que vivías, ahora está en tus nietos, en tus primos de otros lados o en tus sobrinos de otras generaciones. Es increíblemente hermoso. Vamos con el capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, Gaby, ¿me puedes apoyar, por favor? Mm, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias. Es no dejando al olvido. Pablo, una vez más, digo porque una vez más, porque en la carta de primera de Timoteo ya le había recordado esto. Entonces le vuelve a recordar a Timoteo de que no olvidara precisamente el don que se le había dado por imposición de manos. ¿Cuántos de nosotros precisamente se nos ha dado una palabra, un don o una habilidad o una habilidad o una característica específica que tenemos, ya sea porque simplemente Dios la fue desarrollando en nosotros o porque fue un regalo por imposición de manos? Aquí volvemos a algo bíblico que se puede llegar a hacer en la iglesia, es que precisamente se puede imponer manos para que precisamente Dios desarrolle un don en una persona, siempre y cuando guiado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí como Pablo le recuerda a Timoteo, no olvides eso. Entonces, nosotros no debemos olvidar. ¿Qué no debemos olvidar? Pues en un don no debemos olvidar los talentos, habilidades o cualquier otra cosa que que Dios nos ha dado para desarrollarlo. No dejemos esto en el olvido. Muchas veces simplemente ya lo damos por hecho de que pues lo hago simplemente por hacer, pero el hecho de recordar que Dios me lo ha dado me impulsa a trabajarlo, me impulsa a perfeccionarlo, me impulsa a seguir trabajando en esto. ¿Para qué? Para que no se vaya echando a perder ahí. Entonces, debemos de practicarlo y debemos de hacer, pero siempre para hacer el bien y para edificar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces quizás la habilidad que tengamos, digamos, pero es que en la iglesia no la puedo desarrollar, o algún talento, pero igual está fuera de la iglesia. Pero, bueno, me refiero a fuera de la iglesia, de la comunidad local, me refiero quizás en el trabajo, quizás en la escuela, pero siempre para hacer el bien y para dar la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que nos ha dado. Y de esta manera debemos de honrar a Dios con los dones, los talentos y las habilidades que Él nos ha dado. Josué 24:15 dice lo siguiente: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y dijeron: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces es donde nosotros debemos de recordar lo que Dios nos ha dado y traerlo a su servicio. Porque que podamos decir, como se dice aquí, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Con qué? Con los dones, con talentos y con las habilidades que Él nos ha dado. No importa dónde estemos, no importa qué hagamos, debemos de tratar de tener esto, servir a nuestro Dios, servir al Señor. Vamos con capítulo 1, versículo 8. Mel, ¿me puedes apoyar? Bueno, no sé si por ahí puedes. Quedando, ¿verdad? Dulce, ¿me puedes apoyar? Así. Estás muteadita. Ahí Sí, está. ya vi. ¿En cuál me dijiste, perdón? El 7, ¿no? No, el 8. ¿El 8? El 8. Ujú. Ok, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gracias. Bueno, primero aquí sí hay que recordar un poquito el contexto. Recuerden que precisamente estaba Nerón, ya había dado el dictamen de que tenía que haber persecución total hacia lo que son los cristianos. Entonces existía una persecución muy fuerte en ese tiempo. Igual por esa misma causa, igual Pablo estaba preso y precisamente confinado a una cárcel que estaba
completamente apartado de lo que podía haber vivido en el primer encarcelamiento. En este caso sí estaba completamente confinado en una celda completamente fría. Entonces él le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Entonces le estaba indicando que precisamente a Timoteo, que aunque hubiesen existido esas aflicciones, él no tenía por qué avergonzarse, sino dar ese testimonio. Y recuerden esto, ya era la última vez que Pablo le iba a decir esto a Timoteo. Entonces, durante todo el trayecto que iba a tener Timoteo sin Pablo, pues prácticamente tenía que acordarse de esto. Entonces se lo vuelve a decir, aún en las aflicciones que vayas a tener, que tengas, o incluso la congregación en la cual tú lidereas, trata de decirles esto, que las aflicciones, aún así no se avergüencen. Por lo que están pasando, ustedes no flaqueen, no se avergüencen, no den paso a volver atrás, sino que den paso firme hacia adelante. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Entonces, todo esto precisamente se lo estaba diciendo con las palabras más profundas que decía, que me imagino un poco a Pablo, ¿no? ¿Qué más le digo a Timoteo? ¿Qué más puede llegar a necesitar? ¿Qué consejo que pueda abarcar tantas cosas que estén cuando yo ya no esté, que pueda ver esas palabras y recordar que tenemos un Dios que precisamente le dio un don para seguir adelante? Entonces, versículos antes, primero le dice, recuerda el don que Dios te dio. Y después dice, ¿sabes qué? No te avergüences, sino que sigue adelante. Entonces, de la misma manera, Dios primero nos está diciendo, recuerden los dones, talentos y habilidades que yo les he dado y sigan adelante. No importa, obviamente, quizás podemos decir, no, pero es que Pablo estaba viviendo persecución y nosotros estamos muy tranquilos, ¿no? Algo así. Pero bien algo dijo mi esposita la otra vez, dice, no minimices lo que precisamente quizás estás pasando ahorita. O sea, cada quien o cada persona, pues precisamente Dios lo pone en la situación que debe de estar y en la cual precisamente Dios siempre va a estar ahí presente. Entonces, de la misma manera, no nos avergoncemos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, permanezcamos firmes, cada quien está pasando por cierta situación, pero siempre algo sí tengamos presente. Una, que precisamente Dios nos ha dado y tenemos lo que tenemos de los dones, talentos y habilidades. Otra, Dios nos ha puesto donde tenemos que estar. Y tercera, pues precisamente honrar a Dios a través de esa situación. No sabemos cuánto pueda durar, pero igual algo sabemos, siempre Dios va a estar presente. Entonces, el Señor está con nosotros y no nos dejará jamás. Vamos al versículo 9 y 10. Sí, ya el pastor está ahí. ¿Me puede apoyar, pastor, por favor? Sí, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, y aquí de nuevo, Pablo le da algo que siempre tiene que estar recordando a Timoteo y nosotros como cristianos es precisamente la buena noticia, que es, se lo da en tan solo estos dos versículos, es de que nos salvó, lo hizo no conforme a nuestras obras, sino fue por su propósito y por su gracia, lo que hemos venido viendo, de que no es en base a lo que nosotros hayamos hecho, haremos o futuras generaciones puedan hacer, jamás van a alcanzar eso, sino es por su gracia y es por su propósito, no es por las obras que hagamos. Y también es manifestada por quién? Por Cristo Jesús. Por nadie más. Él es el único camino, Él es el único la verdad y Él es la única vida. Es el único intercesor, es el único que venció a la muerte, como dice en la última parte, derrotó a la muerte e iluminó el camino hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente por Él. Sin Él no podríamos ser justificados, porque fue el único que murió como pecador, aún no siendo pecador. Entonces, le da el evangelio completo, le da precisamente lo que tiene que estar en el pilar de todos cristiano y de todo creyente. Nos salvó, no conforme con nuestras obras, sino precisamente su propósito, por la gracia que fue dada por Cristo Jesús, fue manifestada por Él y derrotó a la muerte y halló, o más bien iluminó ese camino hacia la vida eterna.
por último, vamos al capítulo 11 y versículos 11 y 12. Richie, ¿otra vez me puedes apoyar? 11 y 12, ¿verdad? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ok, gracias. Somos por él y ¿vale? Entonces, Pablo fue predicador, apóstol y maestro de los gentiles, pero fue por gracia y cada día decía que no se avergonzaba de esto. ¿Pero por qué? Porque creía en el Señor, creía de lo que Él le había dado. Recordemos de que precisamente Él fue rescatado, así como todos nosotros, pero debemos de recordar que creemos en Él y que gracias a que creemos en Él, precisamente Él nos da y nos ha puesto en donde estamos. Entonces, Pablo fue esto por quién, por Dios. No porque él simplemente haya salido y diga, lo voy a hacer, aunque lo quiera, lo haya querido hacer ese predicador de los gentiles, no iba a poder hacerlo porque era por sus propias fuerzas. Nosotros antes de conocer a Cristo podríamos haber intentado muchas otras cosas buenas, pero siempre nos íbamos a cansar y muchas veces no podemos haber visto el fruto que quizás quisiéramos. Entonces, a partir de que conocemos a Cristo y creemos en Él, ahora Él nos guía y nos dice, yo te he puesto en este y en este y en este, estás en este trabajo, estás en esta iglesia, estás en este lugar, ¿por qué? Porque yo te he puesto ahí y yo te voy a dar estabilidad para que la puedas realizar. Yo te he puesto en esta familia para realizar esta actividad. Yo te he puesto como mamá, yo te he puesto como papá, yo te he puesto como abuelo, yo te he puesto como tío en este lugar o en este trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo algo para ti planeado en ese lugar. Entonces, ahora entra el otro. Nosotros debemos de creer y estar atentos a lo que Él nos ha puesto. Así como Pablo puso y dice, fue predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de acuerdo a lo que Dios le dijo, y comenzó a trabajar en eso y le creyó y por eso comenzó a trabajar en eso. De la misma manera, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, donde Dios nos puso, es qué somos, para qué Dios nos puso ahí, qué talentos nos ha dado, como les comentaba yo hace un rato, qué talento, qué don, qué habilidad me ha dado para estar en ese lugar, o hasta incluso para poder ser ejemplo y poder ser como la abuela Loida o la mamá Eunice, tratar de poner esa luz en medio de las personas que están a mi alrededor. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito que yo estoy creyendo que Dios me puso para hacer eso en ese lugar. Entonces, preguntemos y meditemos, ¿de dónde Dios me ha puesto y para qué me ha puesto? Y una vez de que estemos en eso, el Espíritu Santo nos lo va a revelar, nos lo va a decir, nos lo va a hacer sentir. Y una vez que sea eso, creámoslo y comencemos a trabajar en eso. Así como Pablo jamás dudó y jamás se avergonzó, o si es de que en algún punto le entró la duda o le entró la pena, yo creo que él se refugiaba igual en el Espíritu Santo y pedía fortaleza. Entonces, de la misma manera nosotros, donde estemos, pues pidamos fortaleza y guianza del Espíritu Santo. Vamos con el 13 y 14. 13 y 14. Suegro, ¿me puede apoyar otra vez? Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, suegro. Bueno, eh, primero que nada, ese es un gran consejo que yo cuando lo estaba yo leyendo sentía que casi era como esa despedida. Le dice precisamente, dice, Pablo, retén las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, adelantito dice, en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Pero le está diciendo precisamente, retén esas palabras. ¿Por qué? Porque igual recordemos que estaba en la carta pasada, estaba diciendo que precisamente estaban los falsos maestros y que se existían y que seguirán existiendo. Entonces, estaba diciendo, retén eso que oíste de mí. ¿Por qué? Porque precisamente las palabras que él le había dado a Timoteo, que había escuchado cuando precisamente Pablo enseñaba, pues eran las palabras mismas guiadas por el Espíritu Santo. Entonces le estaba diciendo, no,
no olvides estas palabras. ¿Y cuántos de nosotros, yo creo que hemos escuchado hablando de forma verbal alguna palabra que el pastor habla y que nos recalca ahí? O sea, nos sale ahí al momento. Y es porque el Espíritu Santo dice, esta palabra es para ti. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, recuerda las palabras que yo te di. Me encanta porque, me encanta y me pone como que un poco de tristeza porque dice, o sea, se está despidiendo, ¿no? Le dice, recuerda lo que yo te dije. Quizás en algunos años otras palabras que escuches no has oído sordo a eso que vaya en contra del verdadero evangelio. Y recuerda las palabras que yo te enseñé. Entonces, no hagamos caso a las falsas doctrinas, sino realmente atesoremos lo que hemos oído en la iglesia, lo que hemos leído en la palabra, porque precisamente es esa palabra que el Espíritu Santo nos da con amor. Entonces, aparte de esto, ¿qué es lo que nos está, lo que nos está infiriendo aquí? Pues igual, ya no tenemos a Pablo que nos diga a vos, pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos dice a través de la palabra, que es nuestra primera comparación, bueno, más bien comparación, la verdad, y a través de ella, pues ya podemos comparar todo lo demás. Entonces, nosotros leer la Biblia. Tenemos que apartar momentos específicos día a día para poder leer la Biblia. Tenemos que igual apartar días para orar y platicar con Cristo, porque solamente de esa manera vamos a retener, como le dijo Pablo a Timoteo, retén lo que yo te he dicho. Entonces, es la única manera que nosotros vamos a retener lo que Dios nos dice a través de leer su palabra, a través de orar y a través de platicar con Cristo. Entonces, retengamos y atesoremos esto. El Espíritu Santo nos ha hablado y nos está llevando a profundizar la palabra. Muchas veces hemos tratado de, bueno, hemos visto en la palabra que nos lleva a eso, a meditar en ella misma. Si no meditamos en ella misma, prácticamente podremos estar a la expectativa de cualquier otra enseñanza que se nos venga. Porque aunque el pastor nos llegue a enseñar, si nosotros solo con el domingo o con los jueves estamos meditando un rato en la palabra, tenemos 2 de 7 días. Entonces, por matemáticas, pues prácticamente estamos en negativos y no debe de ser así. Tendremos que estar en números positivos, debemos leer más días a la semana que solamente 2. Entonces, de esa manera sí vamos a poder retener la verdadera palabra para que cuando venga la falsa doctrina nosotros podamos estar nuestra mente apartada y alineada con la palabra y totalmente rechazarla. Vamos con la última parte. Gaby, ¿me puedes apoyar? Del 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tengan el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no me avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien, pues aquí es una historia triste, pero igual me indica de que, pues, lamentablemente los líderes, en este caso, igual fallan. ¿Por qué digo líderes? Porque menciona precisamente a Fígelo, aparte de que dice que los de Asia, todos los de Asia, los que estaban en Asia lo abandonaron, pero dice de los cuales son Fígelo y Hermógenes, eh, que eran las personas que, como les comentaba, a pesar de que decimos iglesia, no traigamos a nuestra memoria que es como ya actualmente, ¿no? Está un pastor y pues está toda una comunidad grande ahí escuchando, ¿no? En este caso pues había ciertos responsables para grupos pequeños. Entonces, por así decirlo, eran los líderes de esas células, por así decirlo. Entonces, ellos igual fallan. Primero que nada, pues nos indica que igual va a haber error y falla en los líderes, pero hay que poner más atención en la otra persona que se mencionó, que es Onesíforo, que a él sí tenemos que prestar atención y poner, por así decirlo, que sea nuestro ejemplo a seguir, a no fallar como los otros. ¿Por qué? Porque ahí dice que Onesíforo, que muchas veces lo confortó y que no se avergonzó de sus cadenas, lo que me hace inferir que precisamente los otros quizás tuvieron pena de cómo estaba Pablo y dijeron, ay, yo cómo voy a estar ahí con ese preso, ¿no? Y no fue así, sino realmente Onesíforo fue precisamente ese hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque aún en las malas estuvo ahí con él y lo estuvo alentando. Y dice que no solamente él, sino que igual a su familia que lo siga bendiciendo. ¿Por qué?
porque igual, así como hace un momento dijo que yo en mi casa serviremos a Jehová, cuando una persona precisamente es el líder de la casa o más bien la cabeza del hogar, pues la familia igual va sobre esa línea. Entonces, seamos como Onesíforo. No abandonemos a la iglesia, no abandonemos a nuestro pastor, no abandonemos a nuestros hermanos, sino permanezcamos firmes y permanezcamos como Onésimo, ahí fieles, simplemente sirviendo y apoyando. No es solamente en momentos buenos, sino igual en momentos malos. ¿Por qué? Porque igual de eso se trata la iglesia. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Entonces seamos como Onesíforo y no seamos como Fígelo y Hermógenes, y aún esperemos en Dios que posteriormente pues ellos hayan tenido ese corazón de arrepentimiento y hayan reivindicado su camino y volver a dar realmente ese amor reflejado y pudieron haber de nuevo liderar con un corazón ferviente para Cristo. Pero hasta ahorita en estas palabras seamos como Onesíforo. Y si algún día llegamos a fallar, pues traer siempre al arrepentimiento, de que precisamente no dejar así como lo hizo los demás, sino ser como Onesíforo y decir, Dios, perdóname, me alejé, fallé, huí y eso no está bien. Ayúdame a amar de verdad y a permanecer firme, ¿vale? Y bueno, pues con esto terminamos, ya nada más vamos a orar. Si me pueden apoyar con, ahorita les digo con qué vamos a orar. Richie, si me puedes apoyar para que no olvidemos que Dios, lo que Dios nos ha regalado, algún don, talento, alguna habilidad, y que con eso, pues siempre demos la honra y la gloria a Él. Suegro, si me puede apoyar porque el amor en nosotros como iglesia crezca y que oremos siempre los unos por los otros. Hermana Dulce, me puede apoyar para que permanezcamos fieles y firmes en la iglesia, que somos parte de ella. Y suegra, me puede apoyar para que leamos más, oremos más y adoremos más en nuestros hogares. Pues sí, porque yo digo más, porque yo creo que sí lo hacemos, ¿no? Entonces, y para que las generaciones pues tengan esa fe genuina, ¿vale? Con eso terminamos, ¿vale? Adelante. Así con... Bueno, Padre bendito, en esta noche te queremos pedir y te queremos dar gracias al mismo tiempo que nos des el entendimiento y la sabiduría sobre nuestros dones que nos das para que nosotros los podamos desarrollar, este, realmente sacar el máximo provecho de ellos para ayudar a nuestra propia iglesia y a nuestra propia familia en la fe, dando lo posible para hacer entre nosotros una hermandad y estar con nosotros unidos como tu iglesia, Padre, como tu cuerpo, Padre bendito. Danos esa fuerza, esa capacidad, ese entendimiento y esa sabiduría, Padre, y junto con la templanza para poder entender nuestros propios dones, no desperdiciarlos, no tirarlos, querer retribuir a la iglesia, ayudar, exhortar y alimentar nuestra propia fe y la fe en nuestros hermanos, Padre. Enséñanos a que debemos ayudar, servir con ese don a la iglesia, ayudar a las demás personas, que se cumpla tu palabra, Padre, la gran comisión en nosotros y que entendamos todos estos dones que tenemos, no solamente nosotros mismos, sino toda la iglesia. Danos ese entendimiento, Padre. No nos dejes caer en el pecado de no poder ayudar a los demás, de no poder desarrollar este don, Padre bendito, y que al final no podamos ni siquiera darte la cara porque no servimos para nosotros mismos ni para nuestra propia iglesia, Padre. Que todo se cumpla de acuerdo a tu bendita voluntad, Padre. Y en el nombre de tu Hijo, Padre Jesucristo amado. Amén. Y Señor, también estamos delante de ti, Padre, pidiéndote para que podamos tener empatía entre nosotros mismos, que como hermanos oremos los unos por los otros, Señor. Cada uno de nosotros conoce las necesidades de nuestros hermanos y aún las no conocemos, por ellas te pedimos que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente el deseo de constantemente estar pidiendo por cada uno de los que integramos tu cuerpo, Señor. No solamente por nuestros familiares, sino también por aquellos que integran parte de tu iglesia local, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros y te pedimos que sigas poniendo en nosotros el deseo de pedir por nuestras necesidades, Señor.
Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Señor, y también te pedimos, Señor, que tú estés tocando nuestros corazones, Señor, y que, como dice tu palabra, no seamos llevados como una nube o como una ola, Señor, sino que seamos afirmados en ti, Señor, en tu palabra y por lo tanto, Señor, en tu iglesia. No solamente, Señor, en lo que es tu amada, Señor, sino en la iglesia local, Señor. Que permanezcamos, Señor, que seamos fieles, que seamos, Señor, un soporte, Señor, para tu siervo en la congregación en la que estamos. Ayúdanos, Señor, a dejar de mirar el error de los demás, Señor, y nos enfoquemos en crecer, en seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, Señor, y a la obra, Señor, y al lugar en donde tú nos has puesto, Señor, y que ahí en donde por tu voluntad es que estamos, Señor, podamos florecer, Señor, podamos dar frutos, Señor, y podamos traer, Señor, a otros al conocimiento de ti. Pero enséñanos, Señor, a nosotros mismos a ser firmes, Señor, afírmanos, Padre, en la congregación, afírmanos, Señor, en cada trabajo, Señor, que tú nos asignas, Señor, que lo hagamos con amor, Señor, que lo hagamos con entrega, no para los hombres, Señor, sino que todo lo que hacemos sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, ayúdanos a madurar, Señor, y dejar esos comportamientos, Señor, que en vez de que crezcamos y permanezcamos, nos lleven y nos aíslen, Señor, de la hermandad, Señor, y de la comunión, que es lo que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros. Te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, más fidelidad, Señor, y más visión y un propósito firme, Señor, que sea alcanzar a otros para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ver a los demás con los ojos que tú los ves, Señor. No si nos caen bien, no si nos sonríen, no si nos ven bonitos, sino verlos, Señor, como tú los ves, como almas que necesitan de ti, Jesús. Que necesitamos, Señor, ser restaurados cada día, Señor. Que necesitamos ser sanados, Padre. Que necesitamos, Señor, ser constantes, Señor, y seguir a pesar de lo que veamos, de lo que escuchemos, Señor. No retroceder, sino seguir firmes, Señor, y seguir adelante buscando tu rostro en nuestra congregación y en el lugar en el que tú nos has puesto. Gracias, Señor, porque tú con infinita misericordia nos has llamado y, Señor, ayúdanos a permanecer firmes y fieles en ti y a ti, Señor. Señor, así te damos gracias también, Señor, porque nos permite, Señor, estar escuchando una vez más tu palabra, Señor, que es la que viene en redarguye en nuestros corazones, Señor, y nos ayuda, Señor, a ir creciendo, Padre. Te pido, Señor, en esta noche que día a día, Señor, busquemos más de tu palabra, Señor, que nos alimentemos, Señor, de ella, Señor, para que traigamos bendiciones, Señor, a nuestra vida y a los demás, que podamos también así, Señor, buscar más tu rostro, Padre, buscarte más en oración también, Señor, para que tú vengas, Señor, y cambies todo lo malo que tenemos, Señor, que nos vayas moldeando a tu imagen y a tu semejanza, Padre. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor, sabiendo que tú eres el único, Señor, que trae vidas y salud y bendición en nuestras vidas, Señor, y a la vida de los nuestros. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a nuestro pastor, Señor, con su familia, Señor, que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas ayudando para que nos siga alimentando, Señor, así como a Pau y a Daniel, Señor, que tú, también te pido, Señor, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, Señor, y que tú concedas, Señor, las peticiones de su corazón. Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, que podamos seguir buscando más de ti día con día, Señor. Que cada uno, Señor, pongamos también, Señor,
lo que tú haces en nosotros, Señor, y que así de esta manera, Señor, tratemos a nuestros hermanos, Señor, que menguemos nosotros para que tu amor en nosotros sea, Señor, que podamos tratar a nuestros hermanos, Señor, como tú nos tratas, Señor, con amor y con mucha misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues eso es todo. Ya nada más ahorita, si tiene alguna petición de oración, pues